Buenas tardes, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a continuar con el módulo 2 en la parte de lo que es la competencia perfecta, algunos temitas que nos quedaron pendientes, y vamos a iniciar lo que es la sección que corresponde a lo que es el monopolio. Recuerden que estamos en el módulo 2 viendo lo que son las estructuras de mercado. Entonces, antes de continuar, vamos a hacernos una pregunta sobre lo que es la curva de la oferta de la industria. ¿Por qué el aumento de un bien o servicio conduce a un aumento del precio inicialmente, pero el aumento es menor a largo plazo? Esta es una respuesta que podemos encontrar estudiando lo que es la curva de la oferta de la industria, que muestra la relación que existe entre el precio y el volumen de producción en su conjunto. Entonces tenemos que la curva de la oferta es lo que conocemos también como lo que es la oferta de mercado. Cuando hablamos de la oferta de mercado, ¿a qué nos referimos? Nos referimos, recuerden que hemos estudiado en el semestre anterior lo que era la oferta individual, pero también estudiamos lo que era la oferta de mercado. Y la oferta del mercado es donde se recogen todas las ofertas individuales en una sola industria, que sería la oferta de todas las empresas que pertenecen a una industria determinada. Esto es lo que se conoce como la oferta de mercado. Entonces tenemos que cada uno de estos productores tendrá una curva de oferta individual, tal como lo podemos observar en la gráfica, y estas curvas tienen el mismo comportamiento, es decir, se desplazan de forma similar a través de lo que son los diferentes precios, como lo pueden observar en ambas gráficas. Realmente en la curva de la oferta observamos en la gráfica que tiene pendiente positiva. ¿Por qué? Esto se debe a dos razones. La primera razón, como lo podemos ver en la gráfica, lo que es la pendiente positiva, la primera razón es que algunos de los recursos utilizados en la producción pueden estar disponibles solo en cantidades limitadas. Por ejemplo, considere el mercado de productos agrícolas. Cualquiera puede decidir comprar tierra y empezar a cultivarla, pero la cantidad de tierra es limitada. Entonces, esta es una de las razones. Y la segunda razón es que las empresas tienen diferentes costos. Recuerden que el costo no es lo mismo que el precio. El precio en competencia perfecta lo determina el mercado, pero los costos son individuales de cada empresa, que tienen que ver de cómo ellos a través de la producción maximizan lo que es esa producción, valga la redundancia, para reducir los costos y competir en el mercado de competencia perfecta en el precio que se fija en el mercado. Entonces, como repetimos, la empresa tiene diferentes costos. Por ejemplo, considere el mercado de pintores. Entonces, cualquiera puede entrar o salir del mercado de servicios de pintura, pero no todos tienen los mismos precios. Otro tema que vamos a ver aquí dentro de la competencia perfecta es el equilibrio de la empresa a largo plazo. Entonces tenemos que un mercado alcanza el equilibrio cuando reúne estas tres condiciones. En primer lugar, cuando la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada. En segundo lugar, cada empresa maximiza sus beneficios a precios del mercado. Y en tercer lugar, tenemos lo que es la existencia en competencia perfecta, lo que es la existencia del beneficio nulo. Es decir, recuerden en que llega un punto de que, como hay que respetar lo que es el precio de la industria o del mercado, entonces las empresas llegan a un punto que, aunque produzcan más, llegan a un beneficio nulo, que es donde ni ganan ni pierden. Entonces, este beneficio nulo no hará que ninguna otra empresa se incentive
para entrar en este tipo de mercado, en una determinada industria. Otra cosa, dentro de lo que es el equilibrio de las empresas a largo plazo, vamos a ver un ejemplo numérico para que nos pongamos en contexto. Recuerden que yo les pongo a ustedes algunos ejemplos, pero si ustedes necesitan que les ponga o les mande más ejercicios como este para resolver a modo de práctica, entonces con mucho gusto me lo solicitan y yo les mando y se los verifico y allí les voy indicando en qué están bien, en qué están mal, o sea, sin ningún compromiso de nota, o sea, sería como una práctica. Entonces ustedes recordarán en el semestre pasado que vimos lo que era el equilibrio del mercado, donde que consistía en la igualación de la función de la oferta y la función de demanda. Bueno, vamos a utilizar esos conocimientos para calcular el equilibrio de la empresa a largo plazo. Aquí tenemos dos funciones, una de la oferta y otra de la demanda, y nos solicitan que determinemos lo que es el precio de equilibrio del mercado. También se nos solicita dibujar una tabla de oferta y mercado a los precios de 9 a 1, utilizando por supuesto la función de la oferta para calcular lo que es la cantidad demandada y la función de la demanda para calcular la cantidad demandada y la función de la oferta para calcular la cantidad ofrecida. Y al igualar ambas ecuaciones, entonces ya vamos a tener lo que es nuestro precio de equilibrio. Entonces nos solicitan la tabla, nos solicitan que en un solo eje de gráfico dibujemos ambas curvas y determinemos el punto de equilibrio, y también nos solicitan que digamos cuál es la ecuación de la curva de la demanda de la empresa. Entonces problemas como estos son los que pueden venir en el segundo examen parcial que vamos a realizar cuando terminemos el módulo 2, y de paso los felicito porque de verdad salieron muy bien en el primer examen. Los que no salieron también, no se preocupen que vienen muchas más prácticas y todo, y estos que no salieron también pues aprovechen para intervenir en lo que son las clases, que todas esas cosas se les acumulan y tienen un valor al final de lo que es la nota del semestre. Miren que ya estamos en octubre, noviembre tiene un montón de días libres y se pasa muy rápido. Entonces, para calcular el punto A, que es donde nos piden que determinemos el punto de equilibrio, entonces tenemos que igualamos ambas ecuaciones y podemos observar que al igualar las mismas, que les hago el desarrollo completo, esas otras, cuando ustedes me hacen un examen, tienen que ponerme todo el procedimiento. ¿Por qué? Porque se pueden equivocar en la respuesta final, pero yo evalúo todo el procedimiento y entonces allí ustedes obtienen puntos. Pero si solamente me ponen la respuesta y está mal, entonces ya ustedes tienen pocas ventajas allí. Entonces tenemos el desarrollo de la igualación de ambas ecuaciones y tenemos que el precio de equilibrio es igual a 4. Ahora aquí en esta pantalla podemos ver el desarrollo de lo que es la parte B, la parte C y la parte D. Entonces tenemos aquí la tabla, como ustedes pueden observar, hemos calculado todo lo que es la cantidad demandada. ¿Cómo la hemos calculado? Igualando, primero calculamos el punto de equilibrio, que era 4, luego ese 4 lo reemplazamos primero en la función de la demanda y luego en la función de la oferta y nos dan las diferentes cantidades. Entonces vemos que al precio de 4, tanto la cantidad demandada como la cantidad ofrecida es igual a 50.000. Igual relación que podemos observar en lo que es nuestro gráfico. Recuerden que en las gráficas de oferta y demanda y punto de equilibrio siempre, pero siempre la cantidad va a ir en el eje de las X y el precio va a ir en lo que es el eje de las Y. Es muy importante que tengan esto claro. Todas estas tablas
ustedes también la pueden hacer a través de Excel, colocando lo que es la ecuación tanto de la demanda como la oferta, y la van calculando rápidamente y no tienen necesidad de perder mucho tiempo en eso. También en el semestre anterior yo les pasé un video para los que dieron clase conmigo. Recuerden cómo se calculaba esto en Excel, y si alguien pues lo necesita de mis nuevos estudiantes, entonces me lo solicita y con mucho gusto también se lo subo. Entonces tenemos ya la respuesta de la parte B y la parte C, y ahora nos quedaría responder la parte D, que dice cuál es la ecuación de la empresa. Entonces tenemos cuál es la ecuación de la curva de la demanda de la empresa. Tenemos que la ecuación de la curva de la demanda de la empresa, perfectamente competitiva en esta industria, está dada por P es igual a 4. Es decir, que la curva de la demanda de la empresa competitiva es el precio donde se logra lo que es el punto de equilibrio, es decir, al precio donde se puede vender todo lo que produce el mercado. Espero que les haya quedado claro este ejercicio, porque igual así van a venir en lo que es el examen parcial cuando pedimos lo que es calcular el punto de equilibrio de la empresa. Y no es nada nuevo para ustedes, puesto que ya ustedes lo vieron en el semestre pasado, los que dieron conmigo, y estoy segura que los que dieron con otros profesores, como tenemos el mismo plan de estudio, entonces también lo debieron ver. Entonces, si tienen alguna pregunta sobre esto, recuerden que me la mandan en la plataforma. Ahora, visto esto de la competencia perfecta, entonces, o mercados perfectamente competitivos, que es lo mismo, entonces vamos a ver lo que es el segundo tipo de mercado dentro de la estructura de mercado, que es el monopolio. Entonces, vamos a iniciar con un razonamiento. Si usted tiene una computadora personal, probablemente utilice alguna versión de Windows, que es el sistema operativo que vende Microsoft. Hace años, cuando Microsoft diseñó Windows, solicitó a las autoridades gubernamentales el derecho de propiedad intelectual mismos que se le fueron otorgados. Entonces, tales derechos otorgan a Microsoft el derecho exclusivo de fabricar y vender copias del sistema operativo Windows. Por tanto, no le queda más remedio a usted y a mí que pagar por Microsoft aproximadamente $100, que es el precio al que la empresa ha decidido establecer, que es el precio que la empresa ha establecido para lo que es la venta del producto. Entonces, por esto, como ellos son los vendedores exclusivos, tenemos que Microsoft tiene el monopolio en lo que es el mercado de Windows, que es uno de los más utilizados a nivel mundial. Entonces tenemos que el modelo de conducta de la empresa que estudiamos en el capítulo anterior, que tenía que ver con las empresas con un mercado competitivo, no describe adecuadamente las decisiones de negocio de Microsoft. En este capítulo se analizan lo que son, analizamos lo que eran los mercados competitivos en los que las empresas que ofrecían productos idénticos, que había homogeneidad del producto, que había libre entrada y salida, y que además los precios se fijaban en lo que es el mercado. En este capítulo, y en contraste al capítulo anterior, vamos a ver lo que es el monopolio. Entonces, un monopolio como Microsoft no tiene competidores cercanos y por consiguiente tiene poder de influir en el precio del mercado de su producto, mientras que la empresa competitiva es tomadora de precios, es decir, es una precio aceptante. Un monopolio es creador de precios, o sea, en el monopolio se crean y se estiman los precios que el monopolista decide colocar. En este capítulo examinaremos lo que son las consecuencias de este poder del mercado. Veremos
que dicho poder modifica la relación entre los costos de la empresa y el precio a que se vende el producto en el mercado. Una empresa competitiva, como ya lo dijimos antes, toma el precio del producto que determina el mercado y decide la cantidad del mismo que ofrecerá para el precio que sea igual, recuerden, a lo que es su costo marginal, porque lo que está después de eso entonces genera pérdidas en la empresa. En cambio, el monopolio establece un precio superior al costo marginal y este resultado es claramente cierto en el caso del sistema operativo de Microsoft. El costo marginal de Windows, es decir, el costo adicional en el que incurre Microsoft por imprimir una copia adicional en un CD, y ya ni siquiera en un CD, porque generalmente lo compramos en línea y solamente nos dan una clave y lo bajamos de la red. Entonces, es de algunos dólares, o sea, eso no cuesta los $100 que nosotros pagamos, pero por el precio del mercado que es muy superior. Entonces tenemos que nos sorprende que los monopolios establezcan precios altos por sus bienes y que los clientes de los monopolios, en este caso nosotros que compramos a Microsoft, no tenemos más opción que pagar el precio que el monopolio establece, sea este cual fuere. Entonces, por eso las empresas monopolísticas están consideradas como lo que son las fallas del mercado, y eso lo veremos más adelante. Podemos definir lo que es monopolio de la siguiente manera. Un monopolista es una empresa que es la única productora de un bien o servicio y que no tiene sustitutos cercanos. Una industria controlada por un monopolista se denomina monopolio, es decir, donde solamente existe esa empresa o una o dos empresas, o existe lo que es todo un clúster donde los dueños son los mismos, a pesar de que son diferentes empresas, pero que ofrecen productos similares. Entonces, dentro de las grandes empresas monopolísticas del mundo, tenemos lo que es Apple, tenemos Alphabet, que es la casa matriz de Google, y Amazon. Estas tres son uno de los monopolios más grandes del mundo y a la vez destacan como las empresas más dominantes dentro de sus respectivos mercados. Igualmente tenemos las compañías petroleras de Arabia Saudita, tenemos Facebook, que todo el mundo conoce, tenemos Apple. Todas estas empresas forman parte de lo que son los grandes monopolios, es decir, porque no tienen sustitutos cercanos. Por lo menos aquí en Panamá podríamos hablar de las empresas generadoras de energía eléctrica, donde tienen el monopolio dos empresas. Ustedes me dirán, bueno, pero no es una, son dos. Sí, pero es que como son dos, es muy fácil ponerse de acuerdo entre ellas para establecer lo que es el precio. Y lo mismo nos pasa con las empresas de telefonía, que también solamente, y de internet, que solamente son dos. Entonces, cuando son muy pocas, entonces logran ponerse de acuerdo. Igual podemos ver el caso de los supermercados. O sea, ¿cuántos supermercados hay? Ustedes me dirán, pero eso eran muchos, y es cierto. Pero vamos a ver quiénes son los dueños de los supermercados, porque es que vemos que en los diferentes supermercados los dueños se repiten. Entonces, si tenemos muchos supermercados, pero pocos dueños, entonces eso también parece, ellos pueden ponerse de acuerdo y no ajustarse a lo que es el precio del mercado, sino ellos colocar lo que son los precios. Entonces, esas diferencias con respecto a lo que vimos anteriormente, tenemos que tenerlo claro. Entonces, vamos a hacernos otra pregunta. ¿Por qué existen los monopolios? Entonces, sobre esto podríamos decir que la razón principal son las llamadas barreras de entradas. Por eso existen los monopolios y hay 5 tipos fundamentales de barreras de entrada. En primer lugar, tenemos lo que es el control de un recurso o un factor productivo escaso.
Un monopolista que controla un recurso productivo esencial para la industria puede evitar que otras empresas entren al mercado. Recordemos o pensemos en diferentes casos. Recordemos el caso de las energías, por lo menos aquí en Panamá, no nos vamos a ir tan lejos. Aquí en Panamá ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué si el negocio de la energía eléctrica es bueno, es rentable, por qué no entran otras empresas? Bueno, porque resulta que antes, que ustedes no habían nacido, la energía eléctrica era una empresa estatal. El Estado vendió todo esto con toda la infraestructura a lo que fue una empresa privada que luego se dividió en dos. Entonces, el Estado le vendió toda esa infraestructura, todo lo que es el cableado, todo lo demás. Imagínense que venga una nueva empresa que tenga que invertir en toda esta infraestructura, mientras que la otra sigue vendiendo y produciendo. O sea, ¿cuánto tiempo va a invertir para terminar y estar en la capacidad de brindar el servicio? Entonces, a esto es lo que conocemos como la primera barrera, que es el control de un recurso, o un factor productivo escaso. Y cuando hablamos de escasez vamos a ser un poco más superficiales, vamos a pensar en los diamantes. ¿Por qué los diamantes son tan caros? Si hay infinidad de diamantes. Y hay piedras preciosas, coloreadas, que son mucho mejor y mucho más fina y de mejor calidad del diamante. ¿Pero por qué el diamante es caro? Bueno, el diamante es caro por una razón muy sencilla, porque el que tiene el monopolio, que compró todas las minas de diamantes, que es The Bears, que son los explotadores de estas minas, entonces ellos tienen el control y ellos deciden cuántos diamantes sacan al mercado. Y al decidir esto, entonces lo hacen caro y lo hacen exclusivo. También tenemos como segunda barrera lo que son las economías de escala. Dentro de las economías de escala es más o menos el ejemplo que les acabo de dar de lo que es la energía eléctrica. Y también podemos ver el caso de Microsoft, donde ellos entraron con su sistema operativo Windows y abarcando lo que fue, produciendo bastante y abarcando todo lo que fue el mercado internacional. Entonces a esto, estas economías de escala, afectan lo que es la entrada de más empresas y de baratar lo que son los monopolios. También tenemos lo que es la superioridad tecnológica. Una empresa que tiene una ventaja comparativa tecnológica y que esta ventaja sea sostenida sobre sus competidores potenciales puede establecerse como monopolio. ¿Por qué? Porque esta superioridad tecnológica le permite competir en el mercado y establecerse a precios muy bajos. Entonces lo que hacen las empresas es que cuando ven que viene un competidor, estas empresas monopolísticas lo que hacen es que compran a ese competidor. ¿Y cómo lo compran? Algunas veces lo compran de forma legal y otras veces de una forma no tan elegante. ¿Y cuál es esa forma no tan elegante? Esa forma no tan elegante es cuando esta gran empresa que tiene todo el poder pone sus precios por el suelo y hace que la otra quiebre, porque la otra no es capaz de competir con esos precios porque no tiene esa superioridad tecnológica. También tenemos lo que es las externalidades de la red. Imagínense que usted fuera la única persona en el mundo con conexión de internet. Imagínense, usted es la única persona. ¿Le serviría de algo? Por supuesto que de nada, porque, usted no podría interactuar con nadie. Entonces, ¿para qué usted quiere ser la única persona con conexión de internet? Entonces, la conexión de internet tiene valor porque otras personas, igual que nosotros, también están conectadas. Y por lo general, cuantas más personas se conecten, más valor tendrá esta conexión. Entonces, el fenómeno
según el cual el valor de un bien o servicio aumenta para un individuo porque otros individuos lo utilizan, es lo que se denomina la externalidad de la red. Es decir, un servicio, un bien, un servicio que usted recibe solamente tiene utilidad para usted si mucha gente lo utiliza, y entre más personas lo utilicen, más valor tiene. Entonces, cuando se habla de esto, eso quiere decir externalidad de la red. Y por último tenemos lo que son las barreras creadas por el gobierno. Esto tiene que ver con lo que son las patentes y el copyright, que proporciona al autor un derecho de exclusividad, como vimos el caso de Microsoft. Entonces, esta exclusividad le permite ser la única en el mercado, es decir, nadie puede copiar su producto, y esto tiene que ver con los incentivos creados por el gobierno para incentivar lo que son este tipo de desarrollos, investigaciones y demás. Ahora vamos a ver lo que es la maximización de los beneficios en el monopolio. Como ustedes pueden observar en esta gráfica, tenemos lo que es la curva de lo que es la oferta en competencia perfecta, y tenemos también lo que es la curva de la demanda de lo que es el monopolista. Tenemos que cuando logramos un equilibrio, que es en el punto donde está la C, QC y PC, hay un equilibrio, allí estamos hablando de lo que es la competencia perfecta. Pero, ¿qué hace el monopolista? El monopolista juega con los precios. Entonces, ¿cómo puede el monopolista jugar con los precios? Reduciendo lo que es la cantidad de producción y aumentando lo que es el precio. O sea, al reducir la cantidad de producción, entonces recordarán que cuando pasa eso, lo que tenemos es una escasez en el mercado. Y al existir una escasez, por supuesto que esto aumenta lo que es el precio. Y esto lo hacen muchísimo lo que son los países exportadores de petróleo. Ellos no es que no tengan la maquinaria y las refinerías y todo lo demás para explotar toda la cantidad de barriles de petróleo que ellos quieran. Pero en un momento, cuando ellos ven que el precio del petróleo, porque hay una gran cantidad de petróleo en el mercado, cae, entonces lo que ellos hacen es que contraen lo que es la producción, y eso hace que se disparen lo que son los precios del petróleo. Entonces ustedes ven que el monopolista maximiza sus beneficios a través de lo que es una contracción de la producción, y como es el único en el mercado, entonces esta baja producción provoca un aumento de lo que es el precio. Entonces tenemos que en competencia perfecta, como lo recordarán, el precio y la cantidad se determinan por la oferta y la demanda, es decir, se determina en el mercado que es el precio que da. Aquí, como lo podemos ver en la gráfica, está en el punto C, donde el PC y QC logran un equilibrio. Un monopolista, como ya les dije, lo que hace es que reduce la cantidad ofrecida y desplaza la curva de la demanda para lograr aumentar lo que es el precio, que es lo que queremos demostrar en esa gráfica. Entonces tenemos que la habilidad del monopolista de elevar el precio por encima de lo que es el nivel competitivo, lo hace mediante, pues como ya lo estamos siendo reiterativos, pero es para que nos quede claro, es mediante lo que es la reducción de la oferta. Y esto se conoce como lo que es el poder del mercado. Es el poder que el monopolista tiene para jugar con los precios y las cantidades que ofrecen en el mercado. Entonces tenemos aquí otra gráfica donde nos muestra lo que es la curva de la demanda del monopolista y
el ingreso marginal. Entonces tenemos que en el tipo del mercado anterior vimos que la regla óptima de la empresa es que beneficia, es que maximiza su beneficio cuando produce la cantidad de producto cuyo costo es igual al costo marginal de producir la última unidad de producto, valga la redundancia. Es decir, aprendimos también que esta empresa no puede variar el precio porque la curva de la demanda es horizontal, como lo pueden ver en el gráfico. Un monopolista, por el contrario, es el único oferente del bien y por lo tanto la curva de la demanda del mercado que tiene pendiente negativa, tal como lo observamos en el gráfico, esta curva tiene pendiente negativa y causa una diferencia entre el precio del bien y el ingreso marginal. Entonces ustedes pueden observar ambas gráficas y pueden ver las diferencias entre un tipo de mercado y otro. Entonces vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí y en la próxima clase continuaremos con lo que es este tipo de mercado que tiene que ver con el monopolio. Que pasen buenas noches y recuerden escribir y seguir participando en la plataforma. Y estamos a su disposición por cualquier duda o aclaración. Revisen también el ejercicio que les di del equilibrio del mercado, la igualación de las ecuaciones, porque es muy importante que este tema ustedes lo tengan claro porque lo vamos a utilizar durante este semestre. Buenas noches y que estén bien.